¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa vivir una vida plena? No hablo solo de tener éxito en el trabajo o de acumular cosas materiales. Hablo de esa sensación de estar en paz contigo mismo, con lo demás y con el mundo que te rodea. Vivimos tan atrapados en el ruido, en las exigencias diarias, que a veces olvidamos lo que realmente importa. Nos dejamos llevar por las prisas, los objetivos y las preocupaciones, y al final del día, podemos sentir que algo nos falta. Nos falta esa plenitud, esa conexión profunda con lo que realmente importa. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa. Vamos a dejar por un momento todo ese ruido de lado y vamos a acercarnos a una de las enseñanzas más profundas de Jesús, el Sermón del Monte. Un mensaje que, aunque fue pronunciado hace más de 2000 años, sigue resonando en nuestro mundo hoy. Porque estas palabras no son solo para aquellos que lo escucharon en aquella colina. Son para ti y para mí, aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana. Y no te preocupes, no vengo a darte un sermón formal. No es mi intención llenarte de discursos. Lo que quiero es que hablemos sobre estas enseñanzas como lo haríamos entre amigos, con calma y de manera práctica. Hablemos sobre cómo estas palabras pueden transformar nuestra forma de vivir, la manera en que enfrentamos los desafíos del día a día, y cómo podemos encontrar paz y propósito, incluso en medio del caos. Imagina por un momento que estás ahí, en esa colina, sentado junto a los demás, escuchando a Jesús hablar. No como una figura lejana o inalcanzable, sino como un amigo cercano, que realmente entiende lo que estás pasando. Jesús no habla desde un lugar de superioridad. No está en un trono de oro ni separado de la gente. Está ahí, en la ladera de la montaña, rodeado de personas como tú y yo, compartiendo palabras que pueden cambiar la vida desde dentro. La primera de las bienaventuranzas dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Quizás, al escuchar pobre, pienses en alguien que carece de recursos materiales. Pero aquí, Jesús está hablando de algo mucho más profundo. Se refiere a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que, en su humildad, entienden que no lo tienen todo bajo control, que dependen de algo más grande que ellos mismos. En nuestra cultura, a menudo se nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos tener todas las respuestas. Pero todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos perdidos, momentos en los que parece que todo lo que hacemos no es suficiente. Jesús nos dice que no tenemos que hacerlo solos, que en nuestra humildad, en nuestra pobreza de espíritu, es donde encontramos la verdadera fortaleza en Dios, no en la autosuficiencia, sino en reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que intentas hacer todo por ti mismo, que llevas una carga pesada y no sabes cómo aligerarla? Jesús nos está diciendo que no tenemos que llevar esa carga solos, que en nuestra vulnerabilidad, en esos momentos en los que reconocemos que no podemos con todo, es donde Dios nos encuentra y nos da el reino de los cielos. Es ahí donde realmente comenzamos a vivir una vida con propósito. Luego, Jesús continúa con algo que todos hemos experimentado: el dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Todos, en algún momento, hemos pasado por situaciones que nos rompen el corazón. Tal vez perdiste a alguien que amabas. Tal vez enfrentaste un fracaso o una traición. Todos conocemos ese tipo de dolor que parece insuperable. Jesús no nos está diciendo que ignoremos nuestro dolor, que lo enterremos o que lo disfrazamos con una sonrisa falsa. Nos dice que seremos consolados. Piensa en eso por un momento. El mismo Dios que creó el universo promete consuelo a aquellos que lloran. No es solo una promesa para un futuro distante en el cielo. Es una promesa para ti, para mí, aquí y ahora, en medio de nuestras luchas y nuestro dolor. En medio de esas lágrimas que a veces caen en soledad, está la promesa de que seremos consolados. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué te ha roto el corazón? Todos llevamos heridas. Algunos de nosotros llevamos cicatrices que no se ven. Pero Jesús nos dice que esas lágrimas no caen en vano, que nuestro dolor no pasa desapercibido. Y más que eso,
nos promete que seremos consolados. No es un consuelo que siempre llega de inmediato, pero está ahí y vendrá. Jesús promete que nuestro dolor tiene un propósito y que al final seremos restaurados. Luego Jesús habla de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta enseñanza, en particular, puede ser difícil de entender en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo donde la gente valora la fuerza, la agresividad, la capacidad de imponerse sobre los demás. Ser manso suena, a primera vista, como algo negativo, como si significara ser débil o permitir que otros te pasen por encima. Pero la mansedumbre de la que habla Jesús no es debilidad, es una forma profunda de fortaleza. Ser manso significa tener autocontrol. Significa elegir la paz cuando podrías elegir el conflicto. Significa actuar con humildad cuando podrías responder con orgullo. La mansedumbre es esa capacidad de mantener la calma en medio del caos. Y Jesús nos dice que aquellos que son mansos, aquellos que tienen esta fortaleza interna, heredarán la tierra. En nuestra vida diaria hay muchas oportunidades para practicar la mansedumbre. Piensa en la última vez que alguien te hizo enojar. Tal vez te sentiste criticado injustamente. Tal vez alguien fue grosero contigo sin razón. ¿Cómo respondiste? ¿Respondimos con ira, con el deseo de ganar esa pequeña batalla? ¿O fuiste capaz de mantener la calma y la paz, de actuar con humildad? No siempre es fácil, pero es lo que Jesús nos llama a hacer. Y nos promete que en esa mansedumbre encontramos nuestra herencia verdadera. Luego Jesús habla de algo que todos entendemos profundamente: el hambre y la sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos conocemos la sensación física del hambre y la sed. Cuando estamos realmente hambrientos o sedientos, no podemos pensar en otra cosa. Todo nuestro cuerpo clama por ser saciado. Y Jesús utiliza esa metáfora para describir el deseo profundo de justicia. Esa sensación de que las cosas no están bien, de que algo tiene que cambiar. Puede que experimentes este hambre de justicia en tu propia vida. Tal vez has pasado por una situación injusta en el trabajo, en tus relaciones o en algún área de tu vida. O quizás sientes este hambre cuando ves la injusticia en el mundo, cuando ves el sufrimiento de los demás y te preguntas por qué no se hace nada al respecto. Jesús nos dice que ese deseo de justicia no quedará sin respuesta. Nos promete que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No nos dice cuándo ni cómo, pero nos da la seguridad de que nuestras luchas por lo justo no son en vano. Este es un mensaje de esperanza. Es un recordatorio de que nuestras luchas, nuestras batallas por lo correcto, no son invisibles para Dios. Puede que el mundo no reconozca nuestros esfuerzos, pero Dios sí lo hace, y en su tiempo todo será puesto en su lugar. Él promete que ese hambre y esa sed que sentimos por la justicia serán satisfechas. Así que no debemos perder la esperanza. Sigamos luchando por lo que es justo, porque Dios ve nuestros esfuerzos y en su tiempo seremos recompensados. Luego, Jesús nos habla de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué significa mostrar misericordia? En un mundo donde a menudo se promueve la venganza, el rencor y la falta de perdón, la misericordia es una rara virtud. Mostrar misericordia significa perdonar a quienes nos han hecho daño. Significa ofrecer compasión en lugar de castigo. Significa ser una fuente de alivio para los demás, incluso cuando no lo merecen. Es una enseñanza que va en contra de lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido. Nos han enseñado a protegernos, a no dejar que otros se aprovechen de nosotros. Y si bien no debemos permitir abusos, Jesús nos llama a algo mayor. Nos llama a ser misericordiosos, no porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros mismos hemos recibido misericordia. Y Él nos promete que si somos misericordiosos, también recibiremos misericordia de Dios. Piensa en alguien a quien te cuesta perdonar. Tal vez te hicieron daño y nunca se disculparon. Tal vez sigues guardando resentimiento por algo que pasó hace años. Jesús nos llama a soltar ese peso, a dejar ir el rencor,
No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. Cuando somos capaces de perdonar, cuando mostramos misericordia, liberamos no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Y en ese acto de misericordia, encontramos paz. Después de hablar sobre el consuelo que recibirán los que lloran, Jesús introduce otra enseñanza crucial. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa ser manso? En un mundo que valora la fuerza, la competitividad y el dominio sobre los demás, ser manso puede sonar como una debilidad. Pero Jesús nos enseña algo totalmente contrario. La mansedumbre no es debilidad, es una fuerza controlada. Es la capacidad de mantener la paz y la humildad cuando el mundo nos empuja hacia el conflicto y la confrontación. La mansedumbre se refleja en cómo tratamos a los demás. A veces somos provocados, malentendidos o incluso atacados. En esos momentos, nuestra reacción natural puede ser responder con ira o venganza. Pero Jesús nos llama a ser diferentes. Nos invita a responder con gracia, con paciencia y con autocontrol. Ser manso no significa ser débil. Significa tener la fortaleza interna para no dejarse llevar por el impulso del momento. Significa confiar en que, aunque el mundo nos exija otra cosa, nuestro valor verdadero no depende de cómo nos perciben los demás. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que podrías haber respondido con dureza, pero elegiste el camino de la mansedumbre? Quizás no fue fácil en ese momento, pero el resultado trajo paz, tanto para ti como para quienes te rodean. Esa es la herencia de los mansos, una vida de paz y propósito, donde la justicia no depende de las fuerzas del mundo, sino de la presencia de Dios. Después, Jesús habla de algo que todos entendemos profundamente, el hambre y la sed de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos conocemos la sensación física del hambre y la sed. Cuando estamos realmente hambrientos o sedientos, todo lo demás parece perder importancia hasta que saciamos esa necesidad. Jesús utiliza esta metáfora para describir un deseo espiritual, un anhelo profundo por ver el bien prevalecer en el mundo. En nuestra vida, todos enfrentamos momentos en los que vemos la injusticia, tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos. A veces sentimos impotencia ante la desigualdad, la corrupción o el maltrato que sufren los más vulnerables. Pero Jesús nos da una promesa poderosa. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no serán dejados de lado. Ellos serán saciados. No siempre vemos el cambio de inmediato, pero podemos confiar en que Dios está obrando, que cada esfuerzo que hacemos por lo correcto es visto y valorado. Esta enseñanza también nos recuerda que debemos ser activos en nuestra búsqueda de la justicia. Tener hambre y sed de justicia significa no conformarse con las injusticias del mundo. Nos llama a actuar, a ser la voz de los que no tienen voz, a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios, quien siempre busca la justicia para su pueblo. Entonces, la próxima vez que veas algo que no está bien, no te quedes en silencio. No ignores el hambre de justicia que hay dentro de ti, porque Jesús nos asegura que ese deseo no será en vano. Seremos saciados, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia de Dios, que es perfecta y eterna. A continuación, Jesús introduce otra de sus enseñanzas transformadoras. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mostrar misericordia no siempre es fácil. A veces, cuando hemos sido heridos, traicionados o decepcionados, lo último que queremos es ofrecer compasión. Sin embargo, Jesús nos llama a un estándar más alto. Nos llama a ser misericordiosos, no solo porque es lo correcto, sino porque también hemos sido receptores de la misericordia de Dios. Piensa en cuántas veces Dios ha mostrado misericordia en tu vida. ¿Cuántas veces has sido perdonado cuando no lo merecías? Así como hemos recibido esa misericordia, también debemos ofrecerla a los demás. Cuando lo hacemos, abrimos la puerta para que la paz y la sanidad entren en nuestras relaciones. La misericordia es un regalo que damos,
pero también es un regalo que recibimos. Cuanto más damos, más recibimos. Y Jesús nos promete algo increíble. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa tener un corazón limpio? No se trata solo de actuar correctamente en el exterior, sino de vivir con integridad desde dentro. Un corazón limpio es un corazón que busca lo bueno, lo puro y lo verdadero. No busca engañar ni aprovecharse de los demás, sino vivir de acuerdo con los principios de Dios. Cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, somos capaces de ver su obra en nuestra vida. Lo vemos en los pequeños momentos de gracia, en las bendiciones que a veces damos por sentadas. Tener un corazón limpio nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, no solo en la vida eterna, sino aquí, en el presente. Finalmente, Jesús nos deja con una de las enseñanzas más poderosas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos en un mundo lleno de conflictos. Hay disputas en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. La paz parece a veces algo difícil de alcanzar, pero Jesús nos llama a ser pacificadores, a ser personas que trabajan activamente para traer paz donde hay discordia. Ser pacificador no significa evitar el conflicto a toda costa. A veces, ser pacificador significa enfrentarnos a la verdad con amor y paciencia. Significa ser la voz de la reconciliación, de la comprensión, de la unión. Y cuando lo hacemos, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, porque estamos reflejando su carácter en nuestras acciones. Somos agentes de su paz en un mundo que desesperadamente la necesita. Después de hablar sobre los pacificadores, Jesús menciona una enseñanza que puede parecer desconcertante. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En nuestra sociedad, la persecución se ve como algo negativo. Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere sufrir por hacer lo correcto. Sin embargo, Jesús nos recuerda que, en un mundo lleno de injusticia, hacer lo correcto a menudo tiene un costo. ¿Cuántas veces hemos visto o experimentado situaciones donde defender lo que es justo nos ha llevado a ser criticados, ridiculizados o incluso atacados? La verdad es que, cuando seguimos los caminos de Dios y vivimos según sus principios, a veces el mundo nos rechaza. Puede que perdamos amistades, oportunidades laborales o incluso el apoyo de nuestras propias familias. Pero Jesús nos dice que este tipo de persecución tiene un propósito mayor. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia reciben una recompensa celestial, el reino de los cielos. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento, pero sí nos invita a ser valientes en nuestras convicciones. A pesar de los desafíos y el rechazo, Jesús nos promete que nuestra perseverancia será recompensada. Cuando enfrentamos dificultades por defender lo correcto, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, y aunque el mundo no lo entienda, Él ve nuestro corazón y nuestras intenciones. Así que, cuando te encuentres en una situación donde te sientas perseguido por hacer lo correcto, no te desanimes. Jesús te está diciendo que no solo es normal, sino que es una señal de que estás en el camino correcto. Estás siguiendo el ejemplo de aquellos que han sido fieles a lo largo de los siglos, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo Testamento. La recompensa que nos espera es mayor que cualquier sufrimiento temporal que podamos experimentar en este mundo. Jesús continúa con otra metáfora poderosa. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene múltiples funciones. En la antigüedad se usaba no solo para dar sabor, sino también como conservante. Evitaba que los alimentos se echaran a perder. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está diciendo que nuestras vidas deben tener un impacto. Somos llamados a preservar los valores del reino de Dios en un mundo que constantemente los desafía y corrompe. Pero, ¿qué sucede si la sal pierde su sabor? Jesús advierte que una sal que ha perdido su sabor ya no tiene utilidad. Es arrojada y pisoteada por los hombres. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo de manera que nuestra vida tenga un impacto positivo?
¿Estamos siendo la sal que preserva lo bueno y lo justo en un mundo que necesita desesperadamente la verdad? No se trata de ser perfectos, pero sí de estar comprometidos con vivir según los principios de Dios. Cuando lo hacemos, traemos vida y esperanza a nuestro entorno. Luego, Jesús amplía esta idea al decir: vosotros sois la luz del mundo. Así como la sal preserva y da sabor, la luz ilumina y guía. Vivimos en un mundo que, en muchos sentidos, está en oscuridad. Las personas buscan propósito, paz y dirección, pero a menudo se pierden en la confusión y el caos. Jesús nos llama a ser esa luz que brilla en la oscuridad, una luz que no se esconde, sino que se coloca en alto para que todos la vean. ¿Cómo podemos ser luz en nuestro día a día? Al vivir de acuerdo con los valores del reino, al mostrar amor y compasión, al ser ejemplo de integridad y justicia. No somos luz por nuestros propios méritos, sino porque reflejamos la luz de Cristo. Y cuando vivimos de esta manera, las personas a nuestro alrededor lo notan. Nuestra luz puede inspirar a otros, puede guiar a aquellos que están buscando esperanza y propósito. Jesús nos dice que una ciudad, en lo alto de una colina, no puede ocultarse. De la misma manera, nuestras vidas deben ser visibles, deben ser un reflejo de lo que significa seguir a Dios. No debemos esconder nuestra fe ni nuestras convicciones. Ser luz implica ser valiente, estar dispuesto a destacar, incluso cuando es incómodo o impopular. Al hacerlo, glorificamos a Dios y mostramos su amor y verdad al mundo. Después de estas metáforas, Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Esto es fundamental. A veces, pensamos que la gracia de Dios nos exime de vivir de acuerdo con los principios morales y éticos establecidos en la Biblia. Pero Jesús nos recuerda que la ley es importante. No podemos simplemente ignorar los mandamientos de Dios y hacer lo que nos parece correcto. Sin embargo, lo que cambia con Jesús es la manera en que entendemos y aplicamos la ley. Jesús nos llama a una justicia que va más allá de la mera obediencia externa. Él nos llama a una justicia que nace del corazón. No se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir una vida de amor, de integridad y de compasión. La verdadera justicia no se limita a lo que hacemos, sino que refleja quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. A lo largo del Sermón del Monte, Jesús desafía las normas y expectativas de su tiempo. Pero lo más impresionante es que esas enseñanzas siguen siendo increíblemente relevantes hoy. En un mundo que nos empuja a conformarnos, a seguir el camino fácil, Jesús nos llama a un nivel más alto. Nos llama a ser diferentes, a vivir según los principios del reino de Dios, aun cuando eso signifique ir contra la corriente. Jesús termina el sermón con una de las enseñanzas más transformadoras y difíciles. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta es quizás una de las lecciones más radicales que Jesús nos dejó. Amar a nuestros amigos y familiares es natural. Incluso amar a aquellos que nos tratan bien es algo que hacemos sin esfuerzo. Pero Jesús nos llama a algo mucho más profundo. Nos llama a amar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han traicionado o nos han rechazado. Amar a nuestros enemigos no significa justificar sus acciones ni permitir que nos lastimen nuevamente. Significa liberarnos del odio, del rencor y del deseo de venganza. Significa orar por ellos, desearles el bien y pedir a Dios que los transforme. Este tipo de amor es lo que realmente puede cambiar el mundo. Es un amor que va más allá de lo humano. Es un amor que refleja el corazón de Dios. Cuando amamos a nuestros enemigos, no solo los liberamos, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Nos liberamos del peso del odio y del resentimiento y encontramos paz en nuestro interior. Jesús nos muestra que el verdadero poder no está en la venganza, sino en el perdón. Es este tipo de amor el que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras comunidades y nuestro mundo. Después de hablar del amor a los enemigos, Jesús nos da otra enseñanza que parece desafiar nuestra comprensión común. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esta es una de esas enseñanzas que puede ser mal interpretada.
Algunos pueden verlo como una invitación a permitir el abuso o el maltrato. Pero lo que Jesús realmente está diciendo es mucho más profundo. No se trata de aceptar el maltrato, sino de desarmar al agresor con una actitud que desafía la lógica del odio y la venganza. En lugar de responder a la violencia con más violencia, Jesús nos llama a responder con una paz que rompe el ciclo del odio. Cuando alguien nos ataca, la reacción humana natural es devolver el golpe, buscar venganza. Pero Jesús nos dice que hay otro camino, un camino más elevado. Al presentar la otra mejilla, estamos eligiendo no caer en el juego de la violencia, estamos eligiendo mostrar una fuerza interior que no depende de la agresión. Esto desarma a la otra persona, no físicamente, sino espiritualmente. Esto no significa que debamos permitir que nos pisoteen o que se nos trate injustamente. Jesús no está promoviendo la pasividad ante el mal, pero sí nos está mostrando que la verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, sino en transformar el corazón de los demás y el nuestro, mediante el poder del amor y la compasión. En lugar de permitir que el odio nos controle, estamos llamados a ser una luz que ilumine incluso en medio de la oscuridad. Jesús también nos dice: si alguien te obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévala 2. En tiempos de Jesús, los soldados romanos tenían el derecho de obligar a cualquier persona a cargar sus pertenencias por una cierta distancia. Esto era visto como una forma de opresión y humillación. Pero Jesús nos llama a responder de una manera radical. En lugar de cumplir con lo mínimo requerido, nos invita a ir más allá. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estamos desafiando la injusticia, sino que estamos transformando la situación, mostrando que nuestra respuesta no está dictada por el miedo o la obligación, sino por una decisión consciente de actuar con gracia. Este acto de ir más allá de lo que se espera de nosotros nos eleva a un nivel espiritual superior. Al hacerlo, no solo liberamos nuestro corazón del resentimiento, sino que también mostramos a los demás el verdadero carácter de Dios. Un carácter que no se limita a lo justo, sino que abunda en gracia y misericordia. Ir el 2.º kilómetro es un acto de generosidad que revela la verdadera libertad interior. No estamos atados a las expectativas de los demás, sino que actuamos desde la plenitud del amor de Dios. Imagen 24. Luego, Jesús nos enseña sobre la importancia de dar sin esperar nada a cambio. Da a todo el que te pida, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Esta enseñanza nos invita a ser generosos de corazón, a vivir con una mano abierta. En un mundo que nos dice que debemos proteger lo que es nuestro, acumular riquezas y aferrarnos a nuestras posesiones, Jesús nos invita a ser diferentes. Nos llama a confiar en que Dios proveerá, que nuestra seguridad no depende de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Él. Dar sin esperar nada a cambio no solo beneficia a quienes reciben, sino también a nosotros mismos. Nos libera del apego a lo material. Nos recuerda que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Al ser generosos, reflejamos el corazón de Dios, quien da abundantemente sin esperar nada a cambio. Y al vivir de esta manera, experimentamos una paz y una libertad que el mundo no puede ofrecer. Imagen 25. Jesús nos invita a ir más allá de la lógica de este mundo. Nos llama a vivir con un corazón generoso, lleno de amor y misericordia, sabiendo que al final, nuestras acciones no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Cada acto de bondad, cada vez que damos sin esperar, estamos sembrando semillas de paz y justicia en el mundo, y esas semillas darán fruto. Finalmente, Jesús nos deja con una enseñanza que resume todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Trata a los demás como quieres que te traten. Esta es la famosa regla de oro. Una regla que, aunque sencilla, encierra una verdad profunda y transformadora. Imagina cómo sería el mundo si todos viviéramos según este principio. Si, en lugar de pensar primero en nosotros mismos, nos detuviéramos a considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Este es el tipo de vida que Jesús nos invita a vivir, una vida centrada en el amor al prójimo. Imagen 26.
Cuando tratamos a los demás con respeto, compasión y generosidad, estamos construyendo un mundo mejor, uno donde el amor y la justicia prevalecen. No siempre es fácil. A veces, estamos tentados a actuar por impulso, a dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero Jesús nos llama a ser conscientes, a reflexionar antes de actuar y a elegir siempre el camino del amor. Porque al final, la manera en que tratamos a los demás es un reflejo de nuestra relación con Dios. La regla de oro no es solo un principio ético, sino un llamado a vivir una vida transformada. Cada día, tenemos la oportunidad de decidir cómo responder a las situaciones que enfrentamos. ¿Responderemos con amor o con egoísmo? ¿Elegiremos el camino fácil de la indiferencia o el camino más difícil de la compasión? Jesús nos muestra que el verdadero poder está en elegir el amor, una y otra vez, incluso cuando es difícil. Imagen 27. Así que, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, te animo a que pienses en cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. ¿Dónde puedes ser un pacificador? ¿Cómo puedes mostrar misericordia, incluso cuando no es fácil? ¿Cómo puedes ser una luz en medio de la oscuridad que te rodea? Jesús nos llama a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente su amor y su paz. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciendo tu espíritu y dándote la sabiduría para actuar con justicia y amor. Al seguir las enseñanzas de Jesús, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también tocamos las vidas de quienes nos rodean, mostrando al mundo el poder redentor del amor de Dios. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús, recuerda que cada enseñanza es una invitación a caminar más cerca de Dios. No estás solo en este viaje de fe. Dios te guía y te fortalece en cada paso. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a darle like, dejar un comentario sobre cómo estas palabras te han inspirado, suscribirte para más contenido espiritual y compartir este mensaje con quienes lo necesitan. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.